Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Estamos en nuestra estación número 27. Por favor, vamos muy bien. Estación 27, Moserot. Ya explicaremos su significado, su importancia. Y en esta estación 27 se estarán ocurriendo situaciones muy particulares que tienen que ver, por supuesto, con las subsiguientes estaciones. Recuerden que estamos alrededor de los 38 años después de la salida de Egipto. Es decir, que aquí en 38 años muchas, pero muchísimas cosas han ocurrido en este camino de la vida. Bienvenidos a Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles, y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel, Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, jornada, estación, lugar, ubicación número 27 dentro de las 42 estaciones. Cada una de estas estaciones, hasta el momento, nuestra jornada 27, sin lugar a dudas, ha marcado y nos ha hablado con absoluta claridad a cada uno de nosotros. Porque en el camino de la vida, todos nosotros, sí o sí, hemos caminado y hemos pasado por algunas de estas 42 estaciones, si no todas, por supuesto. Por lo tanto, estamos definiéndolas periódicamente, cada una con detenimiento. ¿Qué nos dice la palabra? Escrito está, recuerden, escrito está, escrito está, escrito está. Y por supuesto, Adonai hablándonos directamente. Vamos a ir a nuestro libro de Bamidbar, Números, en el capítulo 33, que es nuestro lugar de estudio. Dice: jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Y en el capítulo 33 vamos a leer la porción del verso 30. Salieron de Hashmoná, fue nuestra estación anterior, y acamparon en Moserot. Esta estación Moserot, o la palabra Moserot, realmente es una palabra aquí en plural. Ya hablaremos un poco más en detalle a qué hace referencia puntualmente esta estación. Vemos entonces que el libro de Números, repito, tome nota, Números 33:30 nos habla de la salida de Hashmoná, estación 26, y caminar hacia Moserot. Ahora bien, es importante que consideremos que en el libro de Devarim podríamos considerar que allí hay un tema especial de parte de Moshe en el discurso que Moshe presenta a toda la casa de Israel. Y aquí se nos va a revelar algo muy importante. Por favor, miremos un momento en el capítulo 10. Vamos a ir al libro de Devarim, Deuteronomio, y tomemos el capítulo 10 del libro de Devarim. Y vamos a leerlo con mucha atención, por favor. Préstele mucha atención al libro de Devarim, porque aquí hay varias explicaciones importantes. Dice en el capítulo 10 del libro de Devarim, Deuteronomio, el pacto renovado. En aquel tiempo, Adonai me dijo, por favor subraye la palabra en aquel tiempo. Observen que es muy importante esta lectura. En aquel tiempo significa que es algo que ya ocurrió.
En aquel tiempo. Usualmente es la palabra cuando abrimos los textos bíblicos en la Kadosh Torah, normalmente encontramos Adonai le dijo a Moshe, habla al pueblo de Israel. Adonai le habló a Aarón y le dijo, diles a la casa de Israel. Pero aquí vemos cómo está hablando Moshe y hace una expresión alusiva a algo que ocurrió en otro tiempo. En aquel tiempo, Adonai me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Adonai os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y me las dio Adonai. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Adonai lo había ordenado. Después salieron los hijos de Israel, atención por favor, verso 6. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Moserá. Aquí está la palabra que estamos estudiando hoy. Moserá es una expresión en singular. Allí murió Aarón. En Moserá murió Aarón. Por favor, en esta estación 27 se ocurre entonces el fallecimiento del Cohen Gadol, el fallecimiento de Aarón. Y allí fue sepultado. Por favor, téngalo muy presente. En la estación 27 muere Aarón, y aquí en Moserot fue sepultado. Y en lugar suyo tuvo el sacerdocio, su hijo Eleazar. Ustedes ya recuerdan, lo vimos en la estación anterior, cuando Eleazar fue el encargado de tomar la vaca lazana, la vaca roja, hacer el sacrificio. Ustedes recordarán todo ese proceso, e hicimos puntualidad y claridad por qué había sido Eleazar el hijo de Aarón, porque para el tiempo futuro él sería el sumo sacerdote. Y vimos cómo es una tipología de que en el futuro estará nuestro amado Yeshua. De allí partieron, atención, estamos en una misma estación, y en esta estación nos está indicando otra serie de estaciones que se están ocurriendo en el mismo entorno, en el mismo tiempo. Observe, de allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Adonai a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Adonai, y para que estuviese delante de Adonai para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Adonai en su heredad, como Adonai tu Elohim le dijo, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Adonai también me escuchó esta vez, y no quiso Adonai destruirte. Y me dijo Adonai, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Muy importante. Viene el verso 12 y nos trae un título también, y nos dice, lo que Adonai exige. Ahora pues, Israel, te pide Adonai tu Elohim de ti. ¿Qué pide a Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos tus caminos, y que lo ames, y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Adonai tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella.
Solamente de tus padres se agradó Adonai para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Adonai vuestro Elohim es Adonai de ídolos y Señor de señores, Adonai grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero por extranjeros que fuiste en la tierra de Egipto, y a Adonai tu Elohim temerás, y a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Adonai te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Muy interesante lo que estamos considerando. Entonces, para enriquecer esta estación número 27, vemos que lo relativo a Maserot, como lo vimos en el libro de Devarim en el capítulo 10, nos indica que salieron y se encaminaron en diferentes lugares. Pero vamos a ver cómo en cada una de estas estaciones similares, salieron de Hasmoná, acamparon en Meserot, salieron de Meserot, acamparon en Bene Jacán, salieron de Bene Jacán y acamparon en el monte de Gigat, y luego dice, salieron del monte de Gigat y acamparon en Jotbatá. Y cada una de estas estaciones está literalmente relacionada la una con la otra. Pero lo más importante para resaltar aquí es la muerte del Cohen Gadol, que esto ocurre precisamente aquí en Maserot y ocurre precisamente en el monte Or. Por favor, subráyelo de manera especial, en el monte Or. Y es absolutamente claro lo que nos dice, y digo claro lo que nos dice porque cuando vemos algunos estudios, algunos estudiosos sobre estos temas, consideran que no es la misma palabra, y el Maserot, la expresión que estamos utilizando, Moserot, que no es la misma palabra que Maserot, y pareciera que no, pero son la misma palabra. Lo único que hay es en cuanto al hebreo, en cuanto al singular y en cuanto al plural. Muy bien, continuemos avanzando hacia adelante. Cuando miramos en el capítulo 10, el texto que hemos tomado, y si miramos en el capítulo 10 del libro de Devarim, vamos a ir un momento por favor al libro de Devarim, en el capítulo 10, y miremos el verso 1 nuevamente. En aquel tiempo Adonai me había dicho, lábrate 2 tamplas de piedra y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. En aquel tiempo, quiero resaltar esta palabra, en aquel tiempo Adonai me dijo. ¿A qué se refiere Moshe entonces con aquel tiempo? Está recordándole al pueblo de Israel lo que aconteció ¿dónde? En el monte Sinaí. Recuerden qué aconteció en el monte Sinaí. Mientras Moshe estaba en la cima de la montaña del monte Sinaí, recibiendo la Torá, ¿qué ocurrió en las faldas de la montaña? El pueblo se rebela. El pueblo ya no esperan que Moshe regrese después de 40 días. Así es que se inicia una confabulación entre los extranjeros y la casa de Israel. Y queremos un Dios, y queremos un ídolo, y queremos adorarlo, y queremos hacer todo ese proceso de lo que traen de Egipto. Recuerden la mentalidad de Egipto de idolatría. Así es que se ocurre esa tremenda historia del becerro de oro. Por eso aquí aquí Moshe nos recuerda, en aquel tiempo me dijo. En aquel tiempo no es el presente, en aquel tiempo fue lo que ocurrió en el desierto de Sinaí. En aquel tiempo te labrarás las tablas. Y escribió en las tablas, dice la palabra, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Adonai os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Es decir, el día que hubo la presencia de Adonai y se escucharon los truenos, los relámpagos, las luces, las letras hebreas,
todo ese momento maravilloso que aconteció, en el que todo el mundo, las gentes, pueblos, naciones que estaban allí reunidos, escucharon literalmente, audiblemente la voz de Adonai. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Adonai también me escuchó esta vez y no quiso Adonai destruirte. Y me dijo Adonai, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a tus padres que les daría. Nuevamente estamos viendo cómo este pueblo de Israel, esta nueva generación, y aquí todavía tenemos, si puedo decirlo entre comillas, un rezago de tercera edad, de personas de la tercera edad que ya habían vivido todas las experiencias, las dificultades, las adversidades, las consecuencias de la desobediencia, ya lo habían vivido, pero sin embargo Adonai está procurando llevar a esta nueva generación hacia una fidelidad con la palabra, hacia una fidelidad con el propósito de Adonai, tratando de cortar, si puedo decirlo, las ataduras, tratando de cortar las cadenas de aquella rebeldía, de aquella infidelidad que se había ocurrido en el concepto de la idolatría, el becerro de oro, la desobediencia y todo lo demás. Recordemos que Moshe ordena, prepara, capacita, forma a Josué y lo prepara para que sea él el que continúe. Ya estamos en el año 38 del recorrido y ya el tiempo se acerca para ir a la tierra de Canaán. Y cuando vemos que esto va a ocurrir, aquí ahora no estamos en el monte Sinaí, aquí ahora estamos en el monte Seir, y es un monte extremadamente grande que tiene a su vez muchos lugares juntos. Entre esos otros lugares está el monte de Or, y este monte de Or lo resalto nuevamente porque aquí se ocurre la muerte del Cohen Gadol de Aarón, en el monte de Or, que es uno de los lugares donde se encuentra precisamente la estación, la localidad de hoy, la localidad de Moserot. Porque recuerden, Moserot es una palabra que está en plural, la palabra en singular es Moserá, pero repito, Moserá y Moserot son la misma palabra en hebreo. Una para hablar en el plural y la otra para hablar en el singular. Muy importante que lo tengamos presente. Ahora bien, después de la muerte de Aarón, literalmente el texto que leímos nos dice que pasaron por varios lugares: Bene Jacán, Gigat, Jotbata, Abrona, Exón, Heber, por Cades, y después llegaron a lo que hoy mencionamos como el monte Or. ¿Pero por qué es tan significativo? Porque pasar por todo este recorrido nos está indicando que en el monte Or se ocurre un acontecimiento históricamente importante para la humanidad. Y allí los levitas ahora tienen agua, allí los levitas ahora son los encargados de tomar el arca, allí los levitas son la tribu escogida, llamada para el Mishkan, para protegerlo, para guardarlo, y toda la comunidad de levitas tienen la responsabilidad del sacerdocio. Así es que ese sacerdocio ahora empieza a cumplir una labor kadosh, de santidad, de pureza, de obediencia, y por lo tanto vemos que estos lugares, Moserot, los que hemos mencionado en diferentes lugares, todos están relacionados directamente con el monte Or. Ahora, si definimos un poquito más en detalle la palabra Moserot, aquí tengo la gráfica que acostumbro a presentarles. La gráfica nos muestra su escritura desde la letra Men, la letra Bat, la letra Samek, la letra Resh y la letra He. Men 40, Bat 6, Samek 60, Resh 200 y Hei 5. Nos suma en total 311, sumado entre sí nos da el valor de 5. Pero cuando llegamos a este punto de Moserot, vamos a encontrar que la definición de esta palabra es ataduras o cadenas. También podríamos considerarlo como yugo. También podríamos considerar que esta palabra tiene
como tal prisiones, ataduras, cargas. Permítanme expresarlo en un español más nuestro. Todo lo que arrastramos en nuestra vida generacional. Aquí, en esta posición de Moserot, aún todavía cargamos con un pasado, aún todavía cargamos con una manera de pensar, aún todavía cargamos con un aspecto cultural que tanto menciono. Esa cultura, y no es que esté en contra de la cultura, hay cultura muy linda, hay cultura muy sana, hay cultura muy limpia. De hecho, cuando seguramente todos quienes estamos como emigrantes hacia otras naciones, tenemos la oportunidad de regresar a visitar nuestra tierra patria, cada quien según su país, pues empezamos a disfrutar de la cultura, pero hay cultura folclórica, hay cultura histórica, hay cultura geográfica, disfrutar de los paisajes, de los ríos, de las ciudades, de la gente, del abrigo de las personas, de la confianza, de la alegría, de las maneras de hablar, de opinar. La cultura en el buen sentido de la palabra es maravillosa. El poder compartir incluso la gastronomía típica que probablemente en otros países no encontramos. Nosotros cuando viajamos a Colombia disfrutamos enormemente de los viajes, cuando hacemos viajes por ejemplo en carretera, las paradas en los restaurantes de carretera, disfrutar del café, disfrutar de una buena comida en carretera. ¿Por qué se ríe, pastor? Bueno, porque vino a mi corazón en este momento un recuerdo viajando por una de las carreteras en Colombia. Paramos en un sitio típico donde paran los transportes que van de ciudad a ciudad. Y teníamos hora para almorzar, así es que nos sentamos a comer la comida típica de la cultura del país. Y vimos que en el menú había, a mí me encantan las sopas, me encantan tomar la sopa, no sé cómo si la palabra sopa para todos los países sea igual, pero bueno, la sopa. En alguna parte los llaman como el caldo, bueno, las sopas. Y en el menú había sopa de gallina, entonces... Qué rico, pues que no es lo mismo que el pollo, la gallina, esa gallina campesina, esa gallina, digamos, auténtica, que se alimenta con la tierra, que se alimenta con el grano, no la gallina o el pollo que comemos eventualmente en nuestros viajes en otros países, que son inyectados, artificiales, por decirlo así. Entonces pedí una sopa de gallina. Al momento la joven se acerca y me trae un plato muy grande, con una sopa exquisita, su apariencia, su presentación cultural, esa sopa, tremenda sopa. Pero cuando la fui y empecé a probarla, lo que me sorprendió fue que no vi una presa de gallina, no vi algo que tuviera que ver con una gallina. Entonces me preguntaba, ¿por qué le llaman sopa de gallina? Y al momento regresa la señora y no me trae una presa de gallina, sino que me trae una gallina completa. Entonces le digo, señora, disculpe, ¿por qué usted me trae una gallina? Me dice, porque es sopa de gallina, sopa de gallina, una gallina completa, que no era una gallina, era un animal, una ave inmensa. Le digo, señora, por favor, yo con una porción de la gallina está bien. Me dice, bueno, no sé, es sopa de gallina, viene con la gallina incluida. Todo esto se llama cultura, y la cultura en el buen sentido de la palabra es una experiencia linda. Pero aquí en Moserot vemos que la palabra más que la cultura tiene que ver con las prisiones, con las ataduras, con las cadenas, con las malas costumbres generacionales que arrastramos consigo, como si cargásemos un morral allí con malas mañas, malas costumbres, malas palabras, malas formas de pensar, malas formas de hablar. Todo este sentido adverso, este sentido negativo al que probablemente nos sentimos presos y que aún todavía después de caminar
por las convocatorias de Levítico 23, después de estudiar nuestra Kadosh Torah y ciclo tras ciclo y año tras año crecer, y Tevilá y el Midved y Brit Milad y todo lo que hacemos de oración, de Tefilá y de Tikkun y apartarnos del Yeser Hará, la mala inclinación, la Lashon Hará, el hablar mal. Todo esto lo hemos cambiado, pero sin embargo, todavía aún cargamos ese yugo de una conducción adversa, negativa, un yugo de una experiencia que todavía aún no nos deja pensar con la mente de Yeshua, sino que seguimos, repito, atados a una situación del pasado. Esto es la estación Moseró. Aquí estamos, nuevamente. Las nuevas generaciones después de Hashmoná, las nuevas generaciones, dijimos, necesitamos jóvenes con liderazgo, con carácter, con integridad, con visión, con producción, con familia, con crecimiento, con estabilidad. Pero pareciera ser que estos jóvenes, aunque muchos de ellos nacieron en el desierto y empezaron a caminar desde niños en el desierto, parece ser que tenían una influencia directa muy fuerte por demás de sus padres, de sus abuelos, y que todavía, repito, caminan en la atadura del pasado. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñenme al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías vamos a tomar el capítulo 28. Para tener un contexto del capítulo 28, permítanme por favor leerlo desde el verso 1, pero realmente quiero enfocarme en el verso 9 en adelante. Vamos a leer desde el verso 1 para entender este contexto. Estamos en la introducción de la estación Moserot, o sea que tenemos el tiempo de organizar textos y más adelante empezaremos a definir detalles. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Adonai tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino transformador, como ímpetu de recinas aguas que inundan con fuerza y derriban la tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a la mano. En aquel día Adonai de los ejércitos será por corona de la gloria y diadema de la hermosura al remanente por su pueblo, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra entonces entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron transformados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién hará de entender doctrina? ¿A quién los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque el mandamiento tras el mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos, en extraña lengua hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Adonai les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¡Qué palabra tan extraordinaria! Porque aquí nos indica a quién se enseñará ciencia, es decir, Adonai va a enseñar
a esa enseñanza que nos conduce verdaderamente al emet, a la verdad. Juan 8:32, conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Yeshua, nuestro Mashiach. La verdad del Had, de la unidad. La verdad de Yeshua en su proceso. Y entonces la verdad nos hará verdaderamente libres. Por eso, con todo respeto, mis amados, y sé que repito esto con frecuencia y tengo que repetirlo, entre tantas repeticiones, tengo que repetirlo, mis amados. La palabra, nuestra Kadosh Torah, la palabra en la Biblia inspirada por el Ruach, no es un libro para contender, no es un libro para interpretar, no es un libro para opinar, no es un libro para soltar palabras como yo creo o a mí me parece o yo entiendo, como típicamente muchos maestros o líderes o expositores de la palabra lo dicen. Hermanos, espero no haber pasado por la incurrencia como pastor de haber dicho yo creo que lo que aquí dice o quiere significar es esto. Creo que he aprendido a mantenerme muy atento a esto. No es mi opinión personal, no es lo que me parece, es lo que escrito está, y lo que escrito está es lo que entendemos que dice la palabra. Por lo tanto, en este texto del libro de Isaías vemos cómo nos habla de verso tras verso, letra tras letra, mandamiento tras mandamiento. Es decir, que nosotros no podemos acomodar lo que me parece, lo que no me parece, con lo que estoy de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo. De eso no se trata. ¿A quién se enseñará ciencia si estamos atados a un pasado? ¿A quién se le enseñará doctrina de la palabra, el emet? ¿A quién? Si queremos manejarlo con nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, con nuestra propia cultura, con nuestra vieja manera de pensar. Y así, hermanos, no funciona. ¿Saben? Cuando tenemos que hacer el acto de purificación y desarrollando las estaciones de Levítico 23, suele suceder que vamos, por ejemplo, al río. Y tenemos un río relativamente cerca, aquí donde estamos, un lugar precioso por demás, en un parque maravilloso, y aguas muy limpias, cristalinas, en ocasiones sí reconozco muy frías, bastante congeladas más bien. Pero sin embargo, cuando vamos, muchas personas dicen, pero pastor, es que, con todo respeto, pero es que a mí no me gusta entrar en esos ríos, en esas aguas. Yo prefiero hacer mi purificación en mi casa, y buscamos las excusas y las interpretaciones. Pero si el año pasado yo me purifiqué, entonces ¿para qué debo purificarme nuevamente este año? Ya el año pasado estuve en el río, ¿por qué tengo que volverlo a hacer? Pues, mis amados, porque es la ordenanza, es lo que la palabra dice, es lo que la palabra enseña, es lo que la palabra nos dice. Y dice aquí mismo, la palabra nos dice, y llevaremos el mandamiento tras el mandamiento, y será la palabra tras la palabra, y haremos como lo que la palabra nos dice que debemos hacer, año tras año, tiempo tras tiempo, convocatoria tras convocatoria. Por lo tanto, cuando recibimos la enseñanza que nos encamina a Yeshua, entenderemos con absoluta claridad nuestro tiempo de reposo, nuestro tiempo de Shabbat. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Yeshua. Cuando nosotros no llevamos el yugo a nuestro amado Yeshua, entonces caminaremos en nuestras propias fuerzas, a nuestro propio ritmo, a nuestra propia velocidad. Y cuando caminamos de esta manera, empezamos a sufrir, empezamos a tener tropiezo, empezamos a caminar con dificultad, empezamos a entrar en consecuencias que no quisiéramos pasar. Y después preguntamos, ¿pero por qué a mí, Yeshua? ¿Pero por qué me ocurren estas cosas a mí? Y la palabra nos dice, como lo dice literalmente este texto, porque aún los sacerdotes y los profetas erraron con sidra, fueron transformados por el vino, se aturdieron con la sidra y erraron con la visión y tropezaron en el juicio. En estos últimos días, en una de las parashot que estábamos enseñando para estos días de la programación, mencionábamos cómo literalmente cuando tenemos excusas
para algo, siempre tendremos excusas para algo. Hermanos, no estuvieron presentes en la reunión de Shabbat, tuvieron alguna dificultad. No, pastor, realmente no fue una dificultad. Lo que pasa es que teníamos una celebración, una fiesta con unos amigos y pues no quisimos dejar de acompañarlos. ¿Es más importante la fiesta con los amigos o es más importante tu tiempo de Shabbat? Estoy hablando de cualquier excusa porque podría mencionar muchas y no quiero que se lastimen, amados, porque por favor son las excusas típicas que todos podemos presentar, cualquiera que sea. Una muy común es que nos sentimos un poco indispuestos, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Sí, pero cuando se trata de ir a trabajar así te duela, pues a trabajar sí asistimos. Me están captando, por favor, repito, quiero que entiendan a dónde quiero llegar con mi propósito, no estoy atacando o juzgando o criticando. Por favor, entiéndanme con madurez lo que quiero transmitir. Somos muy rápidos para excusarnos con Adonai para el Shabbat o para las convocatorias o para los mandamientos o para las ordenanzas, las misbot que tenemos que realizar. Pero cuando nosotros aprendemos a llevar nuestro yugo y presentarlo delante de Adonai, dice la palabra, el que trae el yugo y lo trae a Adonai, aprenderá que yo, Adonai, es manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros nos reposamos, Mesorot, de esas ataduras, de esas cadenas, de esas prisiones, de esas circunstancias de nuestra vida, de nuestro pasado, los recuerdos, ¿cómo se llama? La depresión, el temor, la angustia, el pánico, el caos. Nos sentimos que no somos capaces, que no podemos avanzar. Cuando estamos en estos procesos necesitamos aprender a caminar en el camino de la vida, en el camino de Yeshua, nuestro Mashiach, tomados de la mano con Él y entendiendo que con Él, en Él y para Él hemos sido llamados para aprender, para ser destetados de esa cultura del pasado, de esa cultura derrotista, de esa cultura humillante, de esa cultura negligente, de esa cultura que no nos permite, repito, avanzar, adelantarnos a los propósitos. Parecemos a veces como tartamudos, que no sabemos un texto bíblico, que no sabemos una palabra bíblica, que no reconocemos una parashot, que no reconocemos una palabra que nos ha transformado. ¿Cuántas veces pregunto, cuál es tu cita preferida con la que Adonai habla a tu corazón y te da palabra profética, palabra de vida, palabra de esperanza? ¿Cuál es tu parashot? Hemos estudiado por años las 54 parashot del año. Pero dentro de 54 parashot del año, seguramente que hay una o dos o tres o cinco o 10 parashot que tú dices, wow, esta parashot es maravillosamente extraordinaria. Esta parashot me llena, me alimenta, me identifica, me establece. Y entonces cuando empezamos a ser transformados por la palabra, no necesitamos presentarnos delante de Adonai con excusas. Como, ¿qué hay de malo con una cervecita? Es que, pastor, después del almuerzo, pues de sobremesa, tomarse una cerveza, pues yo no le veo ningún inconveniente. Pues es que no se trata de que le veas o no le ves inconvenientes. Es que sencillamente no está apto, no debemos consumir bebida alcohólica. Y uno dice, pero ¿qué hay de malo con una cerveza? ¿Qué hay de malo con un whisky? ¿Qué hay de malo con un tequila? ¿Qué hay de malo? Pues, ¿qué hay de malo con un poquito de droga? ¿Qué hay de malo con un poquito de cocaína? ¿Qué hay de malo con un poquito de marihuana? ¿Qué hay de malo? Preguntamos. Pareciera ser que no es malo tomarse una cerveza, pero sí es malo consumir un poquito de cocaína. Y es tan mala la una como la otra. Por favor, delante de Adonai no busquemos excusas. Por favor, no busquemos excusas. ¿Quién toca la puerta? Dile a esa persona que no estoy. Todavía tenemos esa atadura del pasado, del mentir, del engañar, de no permitir ser transparentes, honestos. Pareciera ser que la Torá no la hablaran en una lengua extraña. Pareciera ser que lo que Adonai nos habla frente a Shabbat, frente al día de reposo, frente a los mandamientos, repito, pareciera ser que eso no es para nosotros ni es debidamente entendido por nosotros. La Torá es bella, la Torá es sencilla, la Torá
Es nuestro manual de instrucciones. Y es un manual de instrucciones que lo podemos asumir, lo podemos entender, lo podemos comprender, pero no lo podemos convertir en yugo. Por eso, y reinsisto, por eso cuando nosotros pasamos del nivel 1 de la religión tradicional al nivel 2 en el contexto evangélico y venimos ahora al nivel 3 en nuestra Kadosh Torah, no vinimos a judaizarnos. No vinimos a judaizarnos, vinimos a la Torah en Yeshua HaMashiach, no al formato, al ceder y al modelo judío. Amados, por favor. Como repito. Por eso, cuando hablamos de esas prisiones que estamos encerrados en ellas, el Señor nos lleva por una palabra y nos dice que debemos traer nuestro yugo y depositarlo en Yeshua. Es decir, salir de las cadenas, salir de esa opresión, salir de esa prisión y realmente entregarnos a su propósito. ¿Qué significa entonces todo esto? Andar como viendo al invisible, saber que el yugo que traíamos ya no me oprime más, saber que el yugo que traíamos ya no me puede seguir martirizando, saber que ese yugo que traíamos ya no nos puede acusar, juzgar, señalar, humillar, deprimir, angustiar, causarnos enfermedad, anquilosarnos, no permitirnos ir más allá hacia donde Adonai nos lleva. Vamos a ir un momento, amados, al libro de Juan. Al Evangelio de Juan. Vamos a tomar en el libro de Juan el capítulo 21. Me gustaría pedirles algo, amados, antes de continuar. Aquí en el chat, por favor, contestemos solamente sí o no. ¿Sí o no? Pregunta. Hoy que estás caminando en un nivel en Torah, ¿crees que aún todavía en tu pensamiento, en tu manera de hablar, en tu manera de escuchar, en tu manera de mirar, en tu manera de sentir, de vivir, crees que aún todavía hay prisiones, ataduras y cadenas del pasado? Por favor, conteste aquí en el chat sí o no. Si es un sí, tenemos que hacer una autoevaluación, recuerden, una auditoría personal y establecer la esencia de dónde y por qué razón tenemos estas ataduras. Si es un no, bendito el Eterno, gracias Hashem que nos has librado de ese pasado tortuoso, de ese pasado que no nos permite ver las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Vemos aquí, amados, en el libro de Juan, en el capítulo 21. Vamos a leerlo a partir del verso 15. Dice la palabra: cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Adón, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué le dijo primero? Apacienta mis corderos. ¿Qué le dice en la segunda ocasión? Pastorea mis ovejas. Luego viene una tercera ocasión y le pregunta a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Pedro se constriñe de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Adonai, y dicho esto, añadió: sígueme.
Apacienta mis ovejas. Aquí está un anciano que ya no confía en sí mismo, en la fe. Lo vimos en una de las estaciones anteriores. No podemos confiar en nosotros en cuanto a la autosuficiencia de creernos más que los demás. Debemos tenernos confianza como personas en integridad. Debemos tenernos confianza como personas en capacidad. Debemos tenernos confianza como personas en la fe, en la emuná, entendiendo que apartados de Yeshua nada podemos hacer, no en la confianza que típicamente todos tenemos, de sentirnos autosuficientes más que los demás. Pareciera ser que somos doctos y conocedores de todos los temas que hay a nuestro alrededor. Hablamos de política, de economía, de matemáticas, de ciencia, de astrología, de cuánta cosa se nos ocurre, pero realmente no tenemos ni el conocimiento, ni la doctrina, ni la capacidad de tratar muchos temas. Así es que hablamos por decir, opinamos por opinar, pero de hecho de cierto no tenemos nada. Eso es sentirse autosuficiente y capaz en sí mismo. Pero aquí nos está mostrando a un Simón que ama verdaderamente al Eterno y que este anciano ya no es lo que en otro tiempo era, de confiar en su capacidad, en su entendimiento en sí mismo, porque eso era lo que él tenía en principio. Ese hombre brioso, ese hombre, repito, autosuficiente, ese hombre dominante, ese hombre compulsivo, ese hombre que creía que porque hablaba más fuerte que los demás tenía la autoridad. No. Aquí este anciano ya no es ese anciano, ahora es una persona confiada absolutamente en el poder de Adonai. Ya no confiando en sus propias fuerzas, sino confiando única y exclusivamente en lo que Hashem tiene para él. Ya no confío en mí mismo. Aquí está este anciano en Moserot, y así le dice a Adonai: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos. Como lo decía el libro de Isaías, caerán para atrás presos, y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Cuando éramos jóvenes, hacíamos lo que nos parecía, lo que queríamos. Pero las consecuencias de nuestras malas acciones siempre nos traían frustraciones, fracasos. Quedábamos atrapados en medio de las disyuntivas de la ilógica razón de haber obrado sin sentido en lo que teníamos que hacer. Y permítanme solo recordar, cada vez que estoy compartiendo o enseñando algo, inmediatamente Adonai viene y me trae algo a mi cabeza de lo que han pasado en esos errores que cometemos. Esto lo he mencionado en otros momentos, así es que procuraré hacerlo muy simple, pero en algún momento en el proceso de estos 25 años en la vida de Israel Casa Integral, tenía en mi corazón como pastor, por supuesto, el deseo enorme de adquirir una van de pasajeros para el servicio de la iglesia, para transportar a los hermanos, especialmente a los jóvenes, en actividades, en eventos, en retiros, en muchas cosas. Realmente no disponíamos del presupuesto, pero finalmente pues estamos caminando en la fe, en la obediencia con Hashem. Busqué la Vans en diferentes dealers, en diferentes ofertas, y los valores extremadamente altos. No podíamos con una van absolutamente nueva, que era por supuesto lo ideal. Así es que ya empecé a buscar una van de segunda y empecé a mirar opciones, y los precios aún continuaban siendo extremadamente altos. Finalmente, en medio de todas las cosas, apareció, sin pensar en las ciudades o en las distancias, apareció una van justamente aquí mismo en la ciudad de Cherryville. Una congregación americana estaba vendiendo una de las vans de su servicio de iglesia, y eso me pareció y lo entendí como una respuesta de Adonai para nosotros como comunidad hispana,
que pudiéramos comprar esa van de una iglesia americana aquí vecina, sabiendo que viene de un pastor conocido, que es es decir, es una negociación que puedo hacer en confianza de que el vehículo ha estado en una condición absolutamente de cuidado. Sin embargo, como no teníamos el dinero para hacer esa compra, fui al banco para solicitar un crédito y automáticamente el crédito me lo aprobaron, pero no era una gran cifra, pero sin embargo el crédito en aquellos tiempos no nos conocían mucho en la ciudad, apenas llevábamos unos años haciendo nuestros créditos. Así es que el manager, el gerente del banco me pidió que le diera una garantía sobre ese crédito. Y la garantía que me pidió fue el edificio, la propiedad de la iglesia, que como ustedes saben ya estaba completamente pagada porque Adonai nos la entregó completamente pagada. A lo cual yo no vi ningún inconveniente. Ahí está Pedro, haciendo sus decisiones de manera absolutamente segura, de manera absolutamente confiada. Yo sé que no tenemos problema, coloquemos el crédito en los documentos de la iglesia. Y esto no es la primera vez que ocurre, son los golpes que arrastramos a lo largo de la vida. Se hizo la negociación, tanto así, miren hermanos, tanto así que cuando hablé con el pastor de aquella iglesia americana y hablamos del negocio y le comenté del crédito y de que íbamos a colocar la garantía del edificio, el mismo pastor me dijo: pastor, yo no le recomiendo que hagas ese negocio así, sobre todo vas a poner de medio el edificio, me parece que es un poco riesgoso, yo te sugiero mejor no compres la van ahora, yo la estoy vendiendo, pero la verdad me parece que no deberías hacerlo. No, pastor, no se preocupe, yo sé que Adonai está con nosotros. Fíjense, ponemos de por medio al Padre en algo que el Padre no nos ha confirmado. Espero que me estén captando lo que estoy diciendo. Y no me avergüenza decirlo porque es testimonio para edificación de todos. Conclusión de la historia: se compró la van, feliz con la van, viajamos en la van, hicimos varias salidas con los jóvenes, se cumplió el deseo de mi corazón, la van resultó una bendición enorme, maravilloso, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaron los pagos de la van, pues pagamos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pero al cuarto mes se puso difícil, en el quinto mes ya no teníamos cómo, en el sexto mes no pudimos pagar, fue terrible la historia. Hasta que me llama el manager del banco y me dice: pastor, lo siento, pero ya tenemos una dificultad con el crédito. Recuerde que su propiedad está en garantía. No se imaginan ustedes, hermanos, la angustia que viví, el terror que pasé en este momento, la responsabilidad que tenía frente a esta situación. Y mi querida esposa, la pastora Pili, me decía, ¿qué creen que me decía? A ver, ¿qué creen que me decía? ¿Ustedes la conocen? Se lo dije una y dos y tres veces, pero no hiciste caso, no quisiste entender, quisiste asumir tu responsabilidad, te sentías muy seguro. Hermanos, es justamente lo que esta enseñanza de Moserot nos está indicando hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos tan suficientes, tan capaces y tan seguros de algo en lo que precisamente Adonai no nos ha confirmado? Pero lo involucramos a Él, lo hacemos parte de la deuda, lo hacemos parte del crédito, es más, lo hacemos responsable a Él del crédito. Ay, Padre eterno, bendito Hashem, gracias. Logramos librar esa situación. ¿Cómo se libró la situación? Pues he tenido que vender la van, venderla, recibir el pago, ir al banco, pagar, librar el compromiso del edificio. Bendito el Eterno, todo salió bien, no hubo ningún problema, se arregló la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, mis amados hermanos, cuando caminamos en una vida de nuestra propia fuerza, donde queremos hacer lo que nos parece, cuando nos parece y de la manera que nos parece, estamos caminando de una manera inconveniente con Adonai. Vamos a ir por un momento al libro de Mateo. En el capítulo 5, Mateo capítulo 5. Yo sé que ustedes dirán: pastor, pues eso solo le pasa a usted, porque usted pues se sentía muy seguro, muy capaz. Bendito el Eterno, a mí me pasó. Dios permita que a ustedes nunca les pase. Espero que así sea.
Libro de Mateo capítulo 5, y vamos a tomar desde el verso 21 en adelante. Dice la palabra, léanlo conmigo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que lo diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No sea, por favor, como dice el texto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez el alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Allí está una situación muy particular. Pareciera un poco tonto explicar algo como esto, pero definitivamente nos damos a entender que las reglas se hicieron para cumplirse, que lo que Adonai nos está diciendo es que debemos manejar con prudencia y con sabiduría y con entendimiento las circunstancias para evitar morir, y digo morir literalmente en el sentido de morir, morir en la amistad, morir en la confianza, morir en la relación, morir en la comunicación, morir. Dios quiere que estemos libres de atadura, libres de condenación, libres de juzgamiento, porque ya no pertenecemos a ese mundo impío. Ahora nosotros venimos a Techuvá, arrepentimiento, y cuando caminamos en arrepentimiento venimos a Yeshua y somos luz en medio de la oscuridad. Ese es nuestro proceso de vida. Por lo tanto, amados hermanos, no permitamos que el adversario nos siga jugando mala pasada, nos siga haciendo pasar por adversidad, nos siga haciendo pasar por autocomplacencia y desconocer verdaderamente el propósito de Hashem. Esta primera porción que hemos tomado hoy en la estación 27 de Moserot nos trae entonces como primera conclusión del grupo de la jornada de hoy y mañana. Nos trae como conclusión: hemos caminado durante 38 años por el desierto. Digo 38 años hablando del pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Y durante 38 años vimos que las generaciones de personas mayores a este tiempo, ya en estas estaciones 26, 27, ya prácticamente están desapareciendo. Ya ha muerto Miriam, la hermana mayor de Aarón y Moshe. Ahora en esta estación 27 muere Aarón, y ya en poco tiempo veremos también la partida de Moshe. Asimismo, todos los que tenían esa edad en promedio, ya todos también han partido. Ahora se levanta una nueva generación, pero la nueva generación que se levanta traen consigo el rezago de los padres, generacionalmente hablando, el yugo, las ataduras, las cadenas, los conflictos, las adversidades, las batallas. Y volvemos nuevamente a repetir la escena, como lo dijimos anteriormente, lo mismo que antes. Y este pueblo vuelve a repetir las malas decisiones, las malas acciones, el tomar actitudes irresponsables, el estar en contra del propósito de Adonai, el querer manejar las cosas cada quien a su manera. Entonces, la paciencia. ¿Dónde está la paciencia? Adonai está trabajando con nuestro carácter y seguirá trabajando con nuestro carácter. Por eso, hoy tenemos que concluir, amados, considerando en qué áreas de nuestra vida aún todavía hoy, después de estar años estudiando Torah, caminando en purificación, caminando en convocatorias, todavía aún hoy las ataduras culturales, generacionales,
tradicionales de lenguaje, incluso de alimentación, de pensar y de hacer, todavía nos dominan. Todavía nos domina el lenguaje cultural de nuestras naciones, de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestra vieja manera de pensar. Mis amados, muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar en esta estación número 27. Mañana continuaremos con el tema de Moserot y cerraremos como conclusión de semana la importancia de caminar y de escalar los procesos de la vida. Repito, todos hemos pasado por estas decisiones inapropiadas en nuestras propias fuerzas, pero de ellas tenemos que aprender una gran lección, y esa lección se resume: apartados de Adonai, nada podemos hacer. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Shalom, mis amados, muchísimas gracias, un muy buen día para todos. Nos vemos en la jornada del día de mañana. Gracias por compartir esta enseñanza, gracias por sus mensajes y gracias también por su apoyo para este ministerio. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom, muy buen día para todos. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.